¿Cuántos lograron identificar una frase que dijeran, esa es la mía? Esa es la mía. La mía fue mi único Dios. El único Dios mío es Jesús. Mi único Dios es Jesús. Hay otros que vieron cómo el Señor llevaba la cruz y también llevaba cada una de nuestras cargas. Porque ese es nuestro poderoso Dios. Que si Él llevó la cruz, Él lleva cada una de las cargas que nosotros tenemos hoy esta mañana. Y usted va a hacer, Señor, mis cargas en tus manos están. ¿Cuántos hacen ese ejercicio conmigo? Mis cargas, Jesús, en tus manos están. Mi carga se hace más liviana cuando tengo a otro que me pueda ayudar a soportarla. Los que son matrimonios saben. Y así le digo yo a Cristian, Cristian, mi carga se hace más liviana cuando tú me ayudas a llevarla. Pues imagínese con Dios que su carga se desaparece porque Él se la lleva completa. Se la lleva completa.
Y hoy estamos livianitos, livianitos, porque el Dios que lleva la cruz se lleva hoy nuestras cargas, a quien nosotros damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Dios. Cerremos nuestros ojos y oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de adoración en esta mañana. Jehová, haznos prestos para ampararnos en tu verdad, en la verdad que tú vas a depositar en esta mañana, Dios. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente y prepara nuestros oídos para recibir el pan que da vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Dios. Amén. Aleluya. Hijo de gloria. Ajá. Con libertad. Viene. Vamos los que están libres con las manos arriba. Aleluya. Ajá, si los dejan ahí con él. Seguimos. Paramos. Alabado sea el Señor. Nos gozamos en la presencia del Señor, en los cánticos, en la alabanza, en las oraciones, en la coinonía aquí, ¿verdad? De los amados y amadas en el Señor. Dando gracias a Dios porque Dios es bueno. Ayer un grupo pasamos un rato bueno allá en la casa de Sori y Geraldo en el campo. Amén. Ver a la pastora María Elizabeth debajo de un palo de pana, era una escena. Y a la doctora Grisel debajo de un palo de pana preguntándose qué era aquello. Yo dije, hay que ser bien jíbaro para no saber que esos son panas. Gloria a Dios. Nada, pero la pasamos bien, gracias Sori. Te quedó todo bien y lo mejor es que se repita. Que se repita. Qué bueno es Dios. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Ortiz nos estaba dando testimonio de que tu hijo y tu yerna, oramos por ellos y salieron negativos de COVID ya, se sanaron. Dieron COVID, pero oramos por ellos. Recuerda que hemos estado orando aquí los domingos y declarando una palabra del Señor. Amén. Pues ahora vamos a orar que llevamos unos días orando por el hijo de mi querida Gloria, el hermano de María. Está hospitalizado. Él está hospitalizado allá en Orlando, pero te están dando un tratamiento de 5 días. ¿Y por qué día van? Por el primero, el segundo. Vamos a declarar que antes del quinto el médico dice: está sano aquí, ¿qué pasa aquí? Se fue el COVID en el nombre de Jesús, porque tenemos una batalla aquí y lo vencemos en el nombre de Jesucristo. Seguimos orando por la pastora Evelyn, que está mejorando. Está bien, pasa que es el proceso, pero va a quedar nueva. Nosotros no hemos dejado de orar y como iglesia queremos enviar una semilla, ¿verdad? Porque eso
muy costoso la estadía allí. Pero mientras el Señor nos supla, nosotros seguimos sembrando. Nosotros ya sembramos para Haití y el Señor se glorificó esa semana y nos trajeron está mejor, más o menos, ¿verdad? Pero hay que reconocer que Hernández ha seguido moviéndose y consiguió una planta de gas, una planta eléctrica, y él mismo la transportó y la llevó para allá arriba y el técnico la tiene en sus manos. Yo fui a verla, oíste Hernández, fui a ver la planta allá arriba, estoy hablando de ti, de todo lo que tú has hecho por esa planta. Al Señor, gloria a Dios. Y entonces estamos ahora, el técnico me dijo, esta semana la voy a poner en condiciones, pastor, ore para que, una planta buena, y entonces nos va a suplir algunas cosas ahí. Nos gastaremos algunos chavos, no sé cuánto, le diré de luego, porque yo aprendí que en la vida no hay nada gratis. Todo siempre tiene un costo. Pues que el costo de arreglarla, de poner la pieza, de traerla, y que funcione bien. Pero vale mucho menos que lo que costaría nueva, que vale como 13 o 14 mil pesos. Digo, nueva. Sin el IBU. Pero el Señor es bueno. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por este muchacho, para que el Señor lo sane. Y todo enfermo de COVID sea sanado en el nombre de Jesús. Y la unción de Dios esté aquí. Y la enviamos sobre la pastora Evelyn. Y cada enfermo reciba un toque sanador. Que nuestros cuerpos asimilen lo que Jesús hizo por todos nosotros. Y vivamos conforme a su voluntad. Y no es cuestionable, su voluntad no es cuestionable. ¿Por qué? Porque su voluntad es que seamos sanos. Porque Él lo quiso. A eso vino. A lo suyo vino. Pero los suyos no recibieron lo que Él vino a hacer, pero nosotros lo recibimos. Y una de las cosas que Él vino a hacer no fue a traernos libertad. Esa canción lo dice ahí. Y una de las libertades más grandes que un ser humano puede experimentar es estar sano. Sano en su mente. Como decía la pastora, estábamos compartiendo, si tú logras controlar tu mente y tu mente se alinea con esa libertad, todo lo demás comienza a alinearse. Nuestro espíritu está libre, todo lo demás se alinea. Nuestro cuerpo también, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante ti, presentando todas estas peticiones. Antes que nada, dándote gracias por todas las oraciones que hemos hecho, que han subido al trono de la gracia y hemos alcanzado el oportuno socorro. Si lo hiciste una vez, lo seguirás haciendo, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Tus promesas permanecen firmes. Tu voluntad se sigue manifestando como buena, agradable y perfecta. Y la gloria de Jehová cada día es mayor en manifestación. Oro y declaro a este varón sano en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y oramos, Señor, por la pastora Evelyn una vez más. Y te damos gracias por lo que tú comenzaste, Dios, se perfecciona. Cada enfermo, cada persona con algún malestar, en esta hora declaro una palabra de vida y salud. Glorifícate, mi Señor, como tú sabes hacerlo. Nosotros te damos toda la gloria y toda la honra, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Denle un aplauso de agradecimiento al Señor y diga: está hecho. Amén. Quiero recordarle, amado, que tenemos varios eventos. Uno de ellos es el fin de semana de consagración, 2 y 3 de octubre, sábado y domingo, Santa Cena y todo eso. Ese octubre empieza poderoso. Y el otro fin de semana, o el domingo 10, tendremos una mañana de rompimiento profético. Así lo tituló el profeta Manuel Pimentel, que ya va a ser como 2 años, ¿verdad? Con la pandemia, eso, que no había venido para acá, y me llamó: pastor, voy para Puerto Rico, quiero verte.
Y yo dije, yo quiero que predique. Porque venir a verme y no predicar. Me ves después del servicio. Yo digo, voy a estar en el servicio, pero siempre él llega, ¿verdad? Usted lo ha notado que él llega. Y lo planificamos así, que él venga, predique. Y después hablamos, dialogamos. Pero me gusta que un profeta no tenga diálogos conmigo hasta que, no sé, sea Dios glorificándose, ¿verdad? Y va a estar con nosotros, prepárese, vamos a estar orando para que sea un servicio de lo que él ha dicho, rompimiento profético. Algo que está detenido, algo que ha estado paralizado, tiene que ser roto, liberado, y se hace un servicio como ese cuando un profeta Dios lo dirige. Es que vamos a tener un servicio poderoso en la palabra y de ministración. Entonces usted aproveche, venga ese día, esté orando por eso e invite a familiares, personas que tú sabes que pisan y no arrancan. Conoce tu gente así que pisan y no arrancan. O si arrancan, vuelve y... Entonces, esa gente necesitan un toque profético, una unción profética de rompimiento. Es que aproveche ese día, separe esa fecha, no haga compromiso para otra cosa, sino para estar en la casa de Dios. Invite a otra gente o a gente que usted conozca que también son creyentes, pero que necesitan un toque. Amén. Y vamos a tenerlos aquí en la casa, porque el propósito es bendecirnos a nosotros, pero si podemos bendecir a otros, pues ¿por qué no? Amén. Sería una experiencia muy buena. En el nombre del Señor. Que separen esa fecha y vamos todos juntos a estar en ese fluir del Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Vamos ahora a honrar a Dios, trayendo los diezmos al alfolí, abriendo este tiempo para adorar a Dios, honrando al Señor, y vamos a declarar una bendición sacerdotal, una palabra, gloria a Dios, para que Dios se glorifique poderosamente y que el Señor, cielos abiertos, haya manifestación de abundancia, de prosperidad, de salud, de gozo y paz. Algunos lo hacen a través de la ATH física, otros lo hacen a través de la ATH móvil, pero entonces también lo hacemos físicamente. Es que le invito a honrar al Señor, acérquese. Eso está bueno. Que no falte el alimento en la casa y el pan en la mesa. Que Jehová te bendiga y te prospere el Señor. Se desate la bendición de Dios. Hay abundancia. Dios no va a fallar. Lo oramos, lo creemos. Aleluya. Dios añada bendición. Que Jehová te prospere. Que provea. Y nosotros le honramos de corazón. Amén. ¿Cuántos se gozan? Bueno, vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. ¿Trajo su Biblia con usted? Amén. Repite conmigo, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Yo puedo tener todo lo que ella dice que yo puedo tener. Y le añado una más hoy. Y yo puedo recibir todo lo que la Biblia ha prometido que yo puedo recibir. Porque es la poderosa palabra de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Usted puede recibir todo lo que la Biblia promete que usted puede recibir. Amén. Y recíbalo en esta hora, reciba la palabra. Vamos a recibir a la pastora María González con un fuerte aplauso para que nos traiga la palabra del Señor. Aleluya. Oh, vamos. Oh, 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 oh,
esa es una canción de victoria. Es la canción de victoria que cantamos los hijos de Dios cuando vamos al Monte Santo, a la presencia del Señor. Yo voy a la presencia del Señor todos los domingos antes de venir al servicio. Hay un servicio en casa antes que este. Y yo canto las mismas canciones que vamos a cantar hoy, porque como yo las sé desde antes, pues yo las canto. Se las canto al Señor y allá tenemos un servicio íntimo, él y yo. Cuando yo cantaba esta mañana, interesante, porque en esos momentos que yo adoro al Señor, ese es mi caso particular, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia. En ese caso que yo estoy orando al Señor, el Señor me muestra cosas, me trae recuerdos de cosas importantes para afirmar, cosas que Él quiere que yo sepa. Cosas que Él quiere que yo recuerde o que Él quiere que yo comunique, porque como yo comunico cosas desde aquí, y es ese momento íntimo. ¿Y sabe qué me dijo esta mañana? Yo recuerdo hace muchos años cuando yo conocí al Señor, a mí me entró como una cosa, la misma que tengo ahora, la misma que tengo siempre, me comenzó como un entusiasmo por conocer de la palabra, por comunicar la palabra. Yo soy más maestro que otra cosa, me gusta enseñar la palabra y me gusta esta iglesia. ¿Usted sabe por qué? Y esta denominación que yo escogí, porque esta es una iglesia que no solo te enseña el qué, también te enseña el cómo. Y hay una gran diferencia en que usted sepa qué hacer y otra cómo hacerlo. Y es importante que usted sepa cómo hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. No solo saber cuáles son, sino cómo las pongo. Yo creo mucho en el cristianismo práctico. ¿De qué me sirve saber si no sé cómo hacerlo? Si cuando salgo no voy a saber qué hacer. Pues me quedaré pensando. Pero pues me gusta enseñar. Me gusta enseñar el cómo. Y recuerdo que quienes dirigían las actividades de oración en ese tiempo en la iglesia que yo me congregaba eran Mirna y su mamá. ¿Te acuerdas, Mirna, que ustedes manejaban lo de la oración? Entonces a mí, pues bien fiebrúa, pues yo quise preparar algo de la oración y convoqué gente para que vinieran a esa clasecita de oración que yo iba a hacer. Bien presentadita. Bueno, entusiasmada con empezar a hablar del Señor y de la palabra. Y yo recuerdo siempre, y a lo mejor lo he dicho antes aquí, recuerdo siempre que entonces después que yo preparé eso, iba con mis papelitos, como ahora, hay cosas que nunca cambian, iba con mis papelitos saliendo para el salón, para el sitio donde dábamos la clase, y me encuentro con Mirna. Y le digo a Mirna, hoy voy a dar la clase de la oración. Y ella, ¡ay, qué bueno! Y entonces yo le digo, pero Mirna, ¿y si no va nadie? ¿Y si yo invité a la gente y no va nadie? ¿Y sabe qué me dijo Mirna? Si no va nadie, tú le hablas a las paredes. ¿Tú te acuerdas de eso, Mirna? Si no va nadie, tú le hablas a las paredes hasta que la gente aparezca. Y aquí están ustedes. Y eso es lo que Dios me dijo, yo nunca fallo. Lo que yo puse en tu corazón se va a dar. Lo que Dios puso en su corazón para ti se va a dar. Y hoy te honro, Mirna, como siempre. Porque Mirna fue un pilar en mi preparación espiritual, igual que son todos ustedes. El Señor nos usa a todos. Y hoy yo traigo una palabra que me llamó mucho la atención hace unos días. Mientras yo estaba en la pandemia, yo oí una predicación de Heisha Fernández. Ella, pues como no podíamos salir, pues ella tiraba unas predicaciones por Facebook. Y me llamó mucho una predicación que ella trajo acerca de una parte de la Biblia que yo no la había visto de esa manera. Nada mejor como
estar en un estudio bíblico. Y yo te exhorto, trata de venir los miércoles, que el pastor está dando unos tremendos estudios bíblicos, que es diferente a una predicación. Es cuando usted se mete en la palabra y usted estudia, sabe lo que pasó antes, lo que pasó después, por qué pasaron las cosas. Y eso le abre una ventana de conocimiento y de firmeza en la palabra como ninguna otra cosa. Yo amo los estudios bíblicos. Y Heisha tenía un estudio bíblico. Yo sé que tú la conoces, pastor, porque yo la vi por primera vez a ella en un programa del pastor. Yo la conocí después. Y ese estudio bíblico es algo que quizás nosotros lo hemos visto y lo hemos pasado por alto, algunas cosas. Pero yo quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, verso 26 al 37. Padre, heme aquí. Señor, te pido que pongas en mi boca tu palabra y se haga tu voluntad en este lugar. Así como tú quieres que esta palabra llegue a mis hermanos y a mí. Esta palabra que me ha ministrado tanto y que yo espero que, Señor, tú pongas con colirio en mi boca para que llegue a cada hermano, a su espíritu, a su alma, a su ser. Señor, seas tú en este lugar enviando la palabra maravillosa de transformación que siempre tienes para nosotros. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Salve, muy favorecida, fue la salutación. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué cara pondría María? ¿Qué cara usted cree que puso María cuando él se dio cuenta que ella temía? Tras de que le estaba raro lo que él le decía, la salve muy favorecida, has hallado gracia ante el Señor es contigo. Tras de eso, pues obviamente la presencia de un ángel es una cosa que se hace notar. Ella le era evidente que no era un hombre, sabía que era un ángel. Yo no he tenido experiencias con ángeles, nunca he visto un ángel, pero conozco gente que dice que han tenido experiencias con ángeles y dicen que son bien grandes. No sé. Yo no sé si son bien grandes, pero lo que sí sé que son imponentes. Y cuando ella le ve, igual que muchos versos bíblicos que vemos aquí, lo primero que la persona siente es temor de que, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Porque pueden claramente identificar, mire que la palabra dice claramente en todos esos eventos que era un ángel, que no es una persona. Algo tienen los ángeles que es diferente y que impresiona. Entonces él le dice a María, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y dice, repito, eso es lo que dice en mi Biblia. Y ahora, ¿cuándo? Y ahora, concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, hello, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, porque él le dijo que era ¿cuándo? Ahora. Y yo, pero, hello, ¿cómo será eso si ahora? Pero si yo no conozco varón. Y entonces él le dice, espérate que me perdí. Respondiendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo, ¿qué sabía María de eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando yo leí esto, yo me puse a pensar, si el ángel se me hubiera aparecido a mí hoy aquí al frente de ustedes, y me hubiera dicho, por más que me hubiera dicho, salve muy favorecida, Dios está contigo, y vas a tener en tu vientre un rey que va a hacer cosas maravillosas y va a salvar el mundo. Yo, que soy una mujer adulta, que sé lo que es tener hijos, que económicamente lo puedo sostener, lo podría sostener, que tengo suficiente madurez para saber qué hacer si Dios me escoge. Yo creo que yo le hubiera dicho, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Yo? No. No. Pero contrasta porque eso puede pasar, si le pasó a María me puede pasar a mí. Porque ella estaba en la misma condición. Pues una persona que se encuentra con un ángel y el ángel le hace esta oferta, no esta oferta, le dice que esto es lo que le va a pasar. Le informa, mira, Dios te escogió para esto. Pero tenemos que ponernos en el contexto que María era una jovencita, 16, 17 años, en un mundo donde la mujer muy pocas cosas sabía del Señor, a menos que en su casa lo hubieran educado, porque no tenían las mujeres exposición a la palabra como los hombres. Los hombres eran los que estaban expuestos a la palabra, a las profecías y todos esos detalles. O sea que María lo que sabía es lo que le hubiera contado su papá y su mamá. Sabría de Dios lo que le contaron, porque ella a los templos no iba, ni a la sinagoga. Ella lo que le contaran en su casa. Sin embargo, María, en comparación a un par de párrafos antes, también ese mismo ángel se le presentó a Elizabeth, la que le acaba de decir a ella que estaba embarazada. Y Elizabeth venía de una descendencia de sacerdotes y su marido era sacerdote. Y cuando el ángel se le presentó, él lo que hizo fue dudar de lo que el ángel le estaba diciendo a un hombre que tenía conocimiento. Pero cuando usted compara a María no sabía nada comparado con él. Era una mujer
joven empezando a nacer, estaba comprometida con un hombre que se llamaba José, y le garantizo que eso no era un love story. En ese tiempo, las mujeres se comprometían en matrimonio para asegurarle tener una seguridad y una provisión económica. No era una cosa de romanticismo y de amor. Era la costumbre de ese tiempo, costumbre que todavía en el Medio Oriente se sigue, porque los matrimonios son arreglados porque su prioridad no es el amor, su prioridad es la familia. En el Medio Oriente los matrimonios, la prioridad es que haya una unión entre familias que se llevan bien. Y yo una vez hablé con alguien del Medio Oriente que me dijo que su matrimonio era arreglado. Y yo le pregunté, ¿qué? Sí, mi matrimonio fue arreglado. Yo le dije, pero ¿y el amor? Él me dijo, eso viene después. Pues esa es la costumbre del Medio Oriente. Lo que es importante es la familia, que las familias se lleven bien entre ellos, que puedan levantar ese matrimonio, que lo puedan apoyar. Así que María no estaba involucrada con José por un romanticismo. Probablemente José era un hombre mucho mayor, ni estaba por todo eso. Él estaba por otro lado. Pero ya ella estaba comprometida, ya ella, me imagino, diría, bueno, a mí me tienen que asegurar. Papá tenía que pagar la dote por ella, había hasta que pagar para que la mujer consiguiera un marido. Hello. Y esa es esta muchacha la que se le aparece el ángel. Es la muchacha que vive en un tiempo donde si la mujer estaba deshonrada o tenía hijos fuera del matrimonio, era rechazada. Podía ser apedreada y pudiera ser asesinada, apedrada por ser una impura. Y esa es la María que se encuentra con el ángel y le dice, hágase en mí según tu palabra. María no hizo ninguna resistencia. Y eso me deja saber a mí una cosa. María venía de un hogar que se reverenciaba al Señor. A lo mejor no eran sacerdotes, pero venía de un hogar que se conocía de Dios y se conocía que la voluntad de Dios es suprema. Pero no te quedes corto aquí. ¿Quién es el hombre que después acompaña a María? José. José, que también era un hombre de principios y era un hombre justo, dice la palabra. Que cuando él vio que María estaba encinta, dijo, a huyir Crispín, a rayete. Pero el ángel se le aparece a él y ¿sabe qué? Él tampoco dudó. Y no es que el ángel tenía algo especial, que la gente no dudaba, porque si Zacarías dudó, no tenía que ver con el ángel, tenía que ver con tu propia convicción. Y es en esa casa de esa pareja que la voluntad de Dios era tan vital, que María rindió su libertad, su seguridad, su honra, su futuro, el qué dirán, su moral, lo rindió de todo ante la voluntad de Dios. Y esa pareja, María y José, fueron los que Dios escogió para traer a Jesús al mundo. Yo siempre me pregunté, caramba, pero es que traer a Dios al mundo, eso tiene que ser algo, una gente bien escogida. Pero si usted recuerda, ¿de qué hablaba Jesús constantemente? De seguir la voluntad del Padre. Así que Dios acunó a su Hijo en un lugar donde la honra a la voluntad de Dios era lo primero. Y ese Hijo, desde las bodas de Caná que abrió la boca, le dijo, es que no me ha llegado el momento de hacer la voluntad de mi Padre.
Ese hijo que todo el tiempo decía, se haga tu voluntad. Ese hijo que cuando estuvo ya prácticamente frente a la cruz, dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y te pregunto a ti, y me pregunto yo, a ti y a mí, ¿cuánto nos interesa o te has preguntado alguna vez cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Estas son personas que la voluntad de Dios era lo primero. ¿Te has preguntado tú o me he preguntado yo cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo sé que sí. Yo sé que sí, porque esa es una pregunta que todo aquel que ama al Señor se pregunta. ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Estaré yo dentro de la voluntad de Dios? Porque desde el saque del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? Pues mira, yo he meditado muchas cosas, entre ellas el error de pensar que la voluntad de Dios es una cosa del futuro. Muchos de nosotros pensamos y relacionamos la voluntad de Dios con querer saber el final desde el principio. Esto es, ¿será la voluntad de Dios que yo me empareje con esta persona? ¿Será la voluntad de Dios que yo me compre este carro? ¿Será la voluntad de Dios que yo acepte este trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que yo compre esta casa? Y lo que queremos saber es lo que va a pasar en el futuro para yo desde acá saber si me meto en eso. Y pensamos que eso es la voluntad de Dios. Cuando pensamos en la voluntad de Dios estamos hablando o pensando en cosas del futuro que queremos saber hoy. Eso no es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, ahora muchos en la pandemia, caramba, estoy encerrado en mi casa, ¿será la voluntad de Dios que yo esté aquí o yo debo estar en las luces tirando tratados? ¿O debo estar tocando puertas en las casas? ¿O debo haber levantado el ministerio X, Y o Z? ¿Será esa la voluntad de Dios? Y nos torturamos, y me incluyo yo, nos torturamos pensando, ¿será esa la voluntad de Dios para mi vida? Y yo estoy aquí. Yo estoy aquí encerrada en casa trabajando 24/7 en vez de estar haciendo la voluntad de Dios. Esa fue la razón por la cual esta predicación me llamó, o este tema me llamó mucho la atención, porque muchos de nosotros estamos confundidos en qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pensamos, ¿será este el ministerio que Dios tiene para mi vida? ¿O Dios cambió de plan? Dios nunca cambia de plan, eso lo sabemos, pero uno se lo pregunta, porque ve como que yo iba por aquí, de momento me llevaron por allá. El concepto de la voluntad de Dios a veces lo tenemos rodeado en un hálito de misterio. ¿Estoy hablando algo que le tiene sentido a ustedes? ¿Algo que le cuadra con algo que usted haya pensado alguna vez? Pero la voluntad de Dios es lo que Dios ha determinado y definido en su palabra. Ahorita oramos, que dijo el pastor que lo que está aquí es lo que me aplica a mí. La voluntad de Dios está aquí. No es algo que usted tiene que poner el vellón para arriba y que llueva aquí o llueva allá, o confírmame aquí o déjame saber que llueva para arriba si esto es tu voluntad, o llueva para abajo, o que haya sequía o que haya un temblor. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí. Usted no tiene que ir a esperar nada etéreo, ni una cosa misteriosa, una palabra que diga, oh, hola. La voluntad mía es esto. La voluntad de Dios está aquí. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que en vez de estar buscando por afuera,
vamos a empezar a buscar adentro. Porque el Señor, a todos los que estamos aquí, yo sé que somos maduros en la palabra. Todos los que estamos aquí. Y esa palabra ya está dentro. Ya la voluntad de Dios está dentro. Lo importante y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy yo dentro de la voluntad de Dios? No es cuál será. Es, ¿estoy yo dentro de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que debemos buscar en nuestra vida es dónde estoy yo respecto al plan que Dios tiene para mí, que me dijo que tiene para mí, que dijo que tiene para mí. Señor, no es revélame tu voluntad. Señor, revélame es cómo estoy yo respecto al plan que tú tienes para mi vida. ¿Cómo estoy yo, Señor? Dentro del plan que tú ideaste para mi vida, que me comunicaste, ¿cómo estoy yo? ¿Por dónde ando? ¿Me puedes ayudar con eso? A que yo llegue a cumplir el plan si no lo estoy cumpliendo. No se trata de ver lo que Dios quiere que yo haga en esta situación o aquella. No es qué es lo que Dios quiere que yo haga con respecto a si compro un carro o no lo compro. No es una cosa que tiene que ver con lo que está fuera de nosotros. No es una cosa para yo adquirirla. La voluntad de Dios tiene que ver con lo que yo soy. No con lo que yo obtengo. No con lo que yo adquiero. No con lo que yo compro. No con lo que me regalan. Tiene que ver con cómo estoy yo. Se trata de preguntarnos cuando estamos pasando por situaciones de cualquier tipo, positiva, negativa, angustia, alegría, compartiendo como ayer en una situación casual, en una reunión casual preciosa que tuvimos en casa de Sori. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo encaja esto que yo estoy viviendo ahora con el plan que Dios tiene para mí? ¿Cómo encaja que nosotros ayer nos fuimos para casa de Soria a pasarla también? Apoyarnos los unos con los otros, a conocernos un poquito mejor, a hacernos más accesibles, a recibir esa bendición que Sori y su esposo tenían para nosotros. ¿Cómo encaja esto en el plan de Dios para mí? Si andamos en la voluntad de Dios, aunque sean situaciones angustiosas o difíciles, o sean pruebas, o sean situaciones de dolor, si nosotros andamos dentro de la voluntad de Dios, lo que Él permita que pase, obrará para nuestro bien. Fíjate que a María le iban a pasar unas cosas que ante la vista de cualquiera no iban a obrar para su bien. No iba a obrar para su bien que ella se viera embarazada sin marido. No iba a obrar para su bien que ella se presentara con José con una barriga. Aquí estoy. Esto es lo que trajo el bote. Parecía que no iba a obrar para bien. Sin embargo, tan pronto ella dijo sí, Dios empezó a orquestar el plan, a definir el plan. Fíjate que en cierta medida el ángel estaba pidiendo su autorización. Se lo vino a anunciar, pero esperó a que ella dijera, sí, estoy de acuerdo. Hágase en mí según tu palabra. Y ahí él empezó a establecer ese plan. A establecer el plan de que la pareja no la rechazara, sino que la apoyara. A establecer el plan de quién la iba a preparar para ese embarazo, porque ella después va a visitar a Elizabeth, con quien ella iba a compartir para decirle, mira lo que me está pasando. Tenía que haber alguien que le entendiera. Porque óigame, si María viene y se le acerca, le digo, mira, estoy encinta del Espíritu Santo. Si yo le digo eso a ustedes, estoy encinta del Espíritu Santo, ¿qué usted va a pensar?
coqueta que es. El Espíritu Santo. No, pero él ya tenía preparado a Elizabeth, una mujer que también vivió la experiencia de que su marido estuviera con el ángel, el mismo ángel que se le apareció a ella, que Dios depositara en ella una promesa y una verdad y un milagro, como se lo iba a sembrar, y que esa persona apoyara a esa jovencita y le enseñara el propósito de Dios cuando una mujer está embarazada, cuando está llevando en su vientre un bebé. Proveyó Dios para ella en ese momento que parecía de adversidad. Proveyó para ella que unos reyes magos lo financiaran económicamente, que eso lo hemos hablado aquí. Proveyó inclusive que cuando estuvo a punto de parir y el conteo de los meses se iba a quedar corto a los 9, hubiera que hacerse el censo y tuvieran que ir a Belén y nadie se enteró que eran menos meses. Y después se tuvieron que ir a Egipto. Pero Dios, donde José no tenía trabajo, huyendo de que estaban matando a los niños. Y ella se va, pero Dios ya le había dado provisión económica a través de los Reyes Magos que los estaba preparando por allá con la estrella de Oriente. Entonces yo quiero que tú sepas, hermano y hermana, que si andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita que pase, obrará para nuestro bien. Lo que sea. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Para tu vida, para nuestra vida. Pues hay dos voluntades. Está la voluntad de Dios, que es soberana, que es aquella donde nosotros no nos podemos meter a hacer nada. ¿Cuándo yo voy a nacer? ¿Cuándo me voy de aquí? En esa yo no puedo hacer nada. Qué cosas se me van a ir presentando en el camino. Yo no puedo hacer nada. Llegaron, pues las tengo que manejar. Pero también está la voluntad de Dios sobre la que sí nosotros podemos actuar. Y eso es lo que se llama el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios es que sigamos el código moral que Él estableció en las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Y sabemos, y quiero hacer el hincapié con los 10 mandamientos, y algún día hablaremos de eso en más detenimiento, porque sabemos que Jesús dijo que esto se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, y etcétera, etcétera. Pero no quiero irme tan general, porque cada uno de los 10 mandamientos te da el nivel de detalle para que no haya interpretación de qué es lo que yo interpreto por esto. Yo me llevo bien con aquel, pero me hizo mal y afuera. Voy a calumniarlo, lo voy a ofender. Mira, es que mi papá, honro a mi padre, lo honro, sí, pero no lo atiendo. No, honrar a tu padre y a tu madre es mucho más que acordarte de él. Los 10 mandamientos tienen el nivel de detalle para que no haya duda de qué es lo que estamos hablando. Y los 10 mandamientos te hablan de cuál es la voluntad de Dios para con Él. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La voluntad de Dios para con Él, para con sus fiestas. Honrarás mis fiestas. El día mío lo vas a honrar. Esta es la voluntad de Dios. Que estemos aquí, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y así los 10 mandamientos hablan de la voluntad de Dios para con Él, para con la comunidad y los hermanos, y también para conmigo. La voluntad de Dios también, que Él quiere es, ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí como cristiano? Ahora estamos hablando de cristiano. ¿Cómo es que Dios quiere que yo sea como cristiano? ¿Usted tiene duda? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo Él quiere que yo sea como cristiano? ¿Cómo Dios quiere que yo haga cuando yo estropeé las cosas y me fui por la tangente? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios quiere que yo actúe cuando peco?
¿Cómo Dios quiere que yo actúe cuando por voluntad o por ignorancia hice algo que no era lo que la palabra me pedía? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios quiere que yo actúe cuando me voy por la tangente? ¿Cómo Dios quiere que yo actúe cuando estoy enfermo, cuando me dan un diagnóstico de enfermedad? ¿Cómo Dios, esa es la voluntad de Dios, cómo Dios quiere que yo actúe? ¿Cómo Dios quiere que yo reaccione ante lo que se me presenta? ¿Cómo voy a hablar en ese momento? ¿Cuál va a ser mi vocabulario? ¿Cuál va a ser mi lenguaje como cristiano? ¿Cuáles van a ser mis acciones cuando yo esté frente a esas cosas? ¿Qué es lo que nosotros vamos a conversar ante esa situación? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, antes de preguntar cuál es tu voluntad, tú la sabes. La pregunta es, ¿estaré yo actuando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estaré yo honrando a Dios con esta situación? ¿Estaré honrando yo a Dios con mi vestimenta? ¿Estaré yo honrando a Dios con lo que yo hablo? ¿Con lo que yo comunico? ¿Con el ejemplo que le doy a los demás? Porque el ejemplo que nosotros damos, el que es importante es el que no es el que damos aquí. Que todos hablamos el mismo idioma. El que yo doy allá, donde está la gente que no lo habla. El que me está mirando a mí. ¿Estás hablando como ellos? ¿Estás hablando como Dios quiere que hablemos? Esa es la voluntad de Dios. Cuando estés ante una duda de qué hacer, la pregunta para hacernos es, ¿puedo pedirle yo a Dios con sinceridad que me ayude a tomar esta decisión y a lograrla? Sinceramente, yo debo consultar a Dios que me ayude a tomar esta decisión que yo sé que está media chueca. Esa es la pregunta. ¿Debo yo pedirle a Dios que me ayude a que yo le guste a la esposa de fulano? Hello. La decisión última crítica, la más crítica que tú tomaste, ¿tú consultaste a Dios antes de tomarla? ¿Consulté yo a Dios antes de tomarla? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Le pediste consejo al Señor sobre qué hacer sobre esa situación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No cuál es tu voluntad con respecto a esto, es ¿qué estoy haciendo yo? Lo que nos tenemos que preguntar cuando vamos a tomar esa decisión, que lo que queremos es que Dios, que llueva mojado, sobre lo mojado, a ver si la pregunta que me tengo que hacer es, cuando yo haga eso, ¿yo voy a sentir la genuina paz de Dios o voy a tener más preocupaciones de las que tengo? Así tú vas a saber la voluntad de Dios. Otra de las preguntas que le debemos hacer al Señor: ¿es este el momento adecuado para hacer lo que Dios me está señalando? Muchas veces el Señor nos señala cosas para que las veamos, pero no porque es el momento para llevarlas a cabo. ¿Será este el momento adecuado? ¿Estoy preparado lo suficiente para llevar esto a cabo? ¿Me estaré atrasando? ¿Me estaré adelantando? La pregunta no es a Él, es a ti, porque nosotros sabemos. ¿Cuáles son las consecuencias si yo decido esto? No cuáles son las consecuencias que yo quisiera que fueran. Muchos de nosotros pensamos en las consecuencias que nosotros quisiéramos que fueran, aún sabiendo que las que van a ser tienen mucho riesgo. ¿Le ha pasado a usted? Porque a mí me pasa cada rato. Yo quisiera hacer algo. Yo digo, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, y le hago como unas preguntas fáciles. Veo cuál es
Si mañana va a llover, a Susan soltero, ¿te acuerdan de Susan? Va a llover, Señor, que llueva mañana, si ya dijo que iba a llover. Uno a veces quiere trabajar porque quiere que se haga la voluntad de uno y no la de Dios. ¿Y qué pasa cuando se hace la de Dios y no la de uno? Tendemos a molestarnos con el Señor. Cuando a veces nosotros teníamos la respuesta desde el principio. Pero no nos enfocamos en lo que no tanto en si es lo que Dios quiere, que es lo que me va a dar paz, que es aquello que yo sé que no va a tener unas consecuencias negativas desde ahora, sino en aquellas que aunque yo sé que pueden tenerla, pero lo que yo quisiera, yo le veo un buen potencial. Buen potencial no es que seguro, es que yo le veo que a lo mejor, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Que nosotros tengamos paz, que las decisiones que nosotros tomemos sean en línea con su palabra. Y las decisiones son un ramillete de cosas. Decisiones de cómo actúo, de cómo hablo, de qué hago, qué dejo de hacer, cuándo la tomo, cuándo la empiezo, cuándo la termino. Yo recuerdo un amigo que me decía que Dios le había dicho que bueno, Dios le ofreció la oportunidad de ser pastor a tiempo completo. Pero él tenía varios hijos y no quiso dar el paso. Y no estaba a tiempo completo, no quiso dar el paso. Le decía, espérate un poquito más. Eso me lo dijo él a mí. No, es que yo le digo a Dios, espérate un poquito más, espérate un poquito más, espérate un poquito más. Que es que ahora, pues ya tenía 5 hijos, él lo seguía pariendo. Y espérate un poco más. Siguió pariendo. Cuando finalmente él quiso, no se le dio. No se le dio. Porque él lo pensó más tarde. Se le hizo tarde. Así que el tiempo es importante. Dios no se va a quedar callado verdaderamente si genuinamente yo quiero hacer su voluntad. Tú confía que cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, Dios te va a decir, te va a presentar personas que te lo van a confirmar, te va a presentar situaciones que te la confirman o que te la niegan. Porque Dios quiere, si tú quieres hacer genuinamente su voluntad, si yo la quiero hacer, Dios genuinamente te va a escuchar y te va a hacer llegar la respuesta. Pero la pregunta no es, ¿será la voluntad de Él? Sino, ¿estoy yo dentro de su voluntad? Y te voy a dejar un minutito ahí para que medites en esta pregunta. ¿Estoy yo listo para hacer la voluntad de Dios? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios es confesarle como nuestro Señor y Salvador. Si alguien que nos está escuchando todavía no le ha aceptado, el primer paso para tener la voluntad de Dios, conocimiento de ella y la dirección de Dios para llevarla a cabo, es conocer a Jesús, nuestro Salvador. Porque solo haciendo que Él llegue a nuestra vida y aceptando que Él está por encima de todas las cosas, que Él es nuestro Señor, solo de esa manera Él entrará a nuestra vida y nos conocerá. Y nosotros le conoceremos a Él. Porque Él sabe quién somos. Es que nosotros le conocemos a Él. Y Él irá distribuyendo poco a poco a través de la palabra, porque su voluntad es que la aprendamos, que es lo que nosotros necesitamos hacer para vivir la vida de victoria que declaramos al principio. Y luego de hacer este examen, porque cuando yo estaba preparando esta administración, Dios me ministró fuertemente. Y la pregunta que uno se hace, rayo, ahora que yo me pongo a pensar, ¿estaré haciendo yo
la voluntad que yo sé que Dios tiene para mí en todas las situaciones, se preguntará uno, caramba, ahora que yo hice este autoanálisis, ¿estará Dios decepcionado conmigo? ¿Estará Dios decepcionado conmigo? Porque yo hasta ahora pensaba que estaba haciendo su voluntad en todo y ahora me doy cuenta que hay alguna que otra cosilla que todavía tengo que ajustar. Te tengo noticias. Dios no está decepcionado con nosotros. Desde que nosotros nacimos, como decía mi abuela, Él sabe de la pata que cojeamos. Él no está decepcionado con nosotros. Él sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y está con los brazos abiertos para ayudarnos cuando nosotros queramos estar en línea con su voluntad. Dile, Señor, hágase en mí, como dijo María, según sea tu voluntad, pero ayúdame, porque todavía hay cosas que tengo que mejorar. Y Él, conforme a su palabra, hará. Sean bendecidos.